Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas internautas, cibernautas que nos escuchan y nos ven a lo largo de Ecuador y del mundo? Bienvenidos una vez más a este encuentro semanal con el programa Argumentos de Ecuatorial FM, programa en el cual abordamos temas de carácter político, social y económico de Ecuador y del mundo. Es así que en esta ocasión vamos a hablar algo de la coyuntura ecuatoriana, pero antes de esto también les quiero hacer partícipe que desde este programa en adelante nos va a acompañar en la emisión un colega periodista también de mucha trayectoria. Se trata de Juan Carlos Figueroa, quien desde hoy en adelante va a acompañarme en esta y en otras entrevistas aquí en Argumentos. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido al programa Argumentos. Preséntate ante la audiencia del programa Argumentos. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto estar contigo en este espacio, este proyecto comunicacional muy importante que se estén dando, ¿no? Porque de esta manera podemos seguir adelante explicando a la gente lo que ocurre a nivel local y a nivel nacional. Para mí es un gusto levantarme muy tempranito para ser parte de este programa aquí con el frío de este Quito, tomándome una tacita de tecito, ¿no? Para poder entrar ya en materia, como solemos decir. Así que, Cristian, un gusto nuevamente y pues vamos adelante. Ok,
Amigos cibernautas, les indico que en esta ocasión vamos a hablar, como les decía hace un momento, sobre la coyuntura nacional, coyuntura política y social de nuestro país. Y para esto hemos invitado al catedrático universitario, experto justamente en análisis político y social de nuestro país. Se trata de Fernando Casado, quien nos acompañará justamente en este diálogo de este día. Fernando, buenos días, gracias por la presencia aquí en el programa Argumento. Su palabra de saludo justamente a los internautas que nos ven a lo largo y ancho del país y del mundo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a los dos por esta amable invitación a este programa, que espero que sea lo más ameno y agradable posible, de análisis político en un momento de bastante dificultades para el país, ¿no? Y en el que, bueno, hacen falta análisis, reflexiones, desde la mesura y desde lo que se está demandando ahora, ¿no? Que es que las cosas mejoren lo antes posible. Así es. Y para entrar directamente en materia, bueno, realmente yo no sé por dónde empezar, la verdad han pasado tantas cosas en nuestro país en estos últimos meses que no sé por dónde empezar, pero por algún lado tenemos que empezar. En estos últimos 2 días ha vuelto a surgir esa idea de la consulta popular, iniciativa del gobierno nacional, tras este fracaso en la aprobación de la ley de inversiones, en que ha puesto entredicho justamente la relación entre el gobierno central y la Asamblea Nacional. ¿Cabe en estos días una consulta popular, primero? Y segundo, ¿tiene la fuerza, el músculo político, el gobierno nacional para una consulta? Sí, bueno, Cristian, son preguntas bastante importantes, ¿no? A ver, lo primero es que tenemos que reflexionar sobre qué significa una consulta popular. Fíjate que la Constitución vigente en Ecuador, ¿no? La Constitución de 2008, que es la más progresista de la historia del Ecuador y probablemente la más progresista también en cuanto a los derechos que se reconocen en todo el mundo, ¿no? Fíjate que de los 444 artículos que tiene, 65 hablan de la participación política directa o indirectamente, ¿no? En donde se le da una gran importancia a la democracia directa, a la participación directa de la ciudadanía. Sin embargo, es una pena que desde que entró en vigencia la Constitución, el uso de la consulta popular ha sido utilizado siempre de manera muy condescendiente, ¿no? Y es para ratificar una decisión que se ha tomado antes que para realmente preguntarle al pueblo distintas preguntas que sean de interés para la ciudadanía. Entonces, se ha prometido además en distintas ocasiones que estos mecanismos iban a ponerse en práctica con asiduidad, con frecuencia, y no ha ocurrido tampoco tal cosa, ¿no? Durante todo el gobierno de Rafael Correa hubo también muy pocas consultas, durante Lenín Moreno una, ahora Lasso presenta esta nueva propuesta. ¿Cuáles son las dificultades que tendría en sí mismo esta propuesta que se lanza? Lo primero es que, como tú bien has dejado entrever, Cristian, la primera pregunta es, ¿tiene el músculo en este momento el gobierno para poder hacerlo? Es decir, es un gobierno que, aunque gana las elecciones con un amplio margen, o un margen más amplio del que ganó, por ejemplo, en el año 2017 Lenín Moreno las elecciones, pero al mismo tiempo es un gobierno que tiene una posición muy debilitada en la Asamblea por la fragmentación que hubo de los votos y de los candidatos en la primera vuelta. Y es un gobierno que después de sus planes de vacunación ha ido perdiendo terreno ante la opinión pública de manera progresiva, hasta el punto en el que el propio gobierno ha amenazado en desconocer la separación de poderes o las distintas funciones públicas en el país, porque ha dicho que ante la imposibilidad de obtener consensos de su programa y de sus propuestas de leyes en la Asamblea General, va a tomar decisiones por decreto, es decir, el Poder Ejecutivo con la acción legislativa que tiene, sin considerar realmente al órgano que se dedica a la emisión de las leyes, que sería la Asamblea Nacional. ¿Esto qué implica? Pues esto implica cosas muy graves, ¿no? Primero que hay una cohabitación, ¿no? Como dirían los franceses, es decir, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no responden a los mismos intereses ni a las mismas toldas políticas, con lo cual hay una confrontación y cada uno actúa por su lado.
pero por otro lado además hay un desconocimiento del poder legislativo, de otro de los poderes fundamentales para el funcionamiento democrático, como es el legislativo. Entonces, esto suena más a bluff, ¿no? Si habláramos en términos de póker, el que voy a pasar esto por una consulta popular. Porque si el gobierno se atreviera a lanzar esta iniciativa a través de una consulta popular, es porque en principio ha tomado las medidas, las precauciones para saber que va a ganar o que tiene posibilidades de ganar. Y tal y como yo lo veo, la oposición es tal, y no una oposición que se refleja en la Asamblea General, sino también a nivel de opinión pública por la poca pues cada vez una menor, no solamente credibilidad, sino una menor aceptación de la gestión del actual gobierno, que desde mi punto de vista lo tendría muy difícil para poder pasar esa consulta. Como también el gobierno es consciente, que no sé si es un tema que tú querrías tocar en mayor profundidad después, Cristian, pero como también el gobierno es consciente de que una muerte cruzada acabaría con el gobierno con muy pocas probabilidades de revalidarlo en unas nuevas elecciones, probablemente la solución por la que va a optar el gobierno, como ya lo ha transmitido, es gobernar mediante decretos. Y no creo que se dé esa consulta porque con muchas probabilidades esa consulta no tendría éxito. Y eso socavaría todavía mucho más la confianza en el gobierno. Un gobierno actualmente pues con muy poca capacidad de diálogo y de aceptación en su negociación o trato con otras fuerzas políticas, como se ve claramente en la Asamblea, en donde creo y pocos otros asambleístas independientes están completamente aislados respecto al resto de las fuerzas políticas con un cierto peso y con una personalidad jurídica como es la IDE, Pachacuti, Counes. Ok, Juan Carlos, vamos contigo. El micrófono, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, el micrófono. Juan Carlos, tienes el micrófono desconectado. El micrófono, sí, tienes que encenderlo. Perfecto, listo, Fernando. Sí. Nuevamente, muchas gracias, Cristian. Tú lo habías señalado. El gobierno se encuentra en una suerte de encrucijada, es decir, no tiene ya mayores salidas. Nosotros en el argot periodístico mucho estamos diciendo inclusive que el gobierno ya tiene también una suerte de que está clínicamente muerto, ¿no? Entonces está buscando salidas. ¿Cuáles son esas salidas? La consulta popular, la muerte cruzada no lo fue. La consulta popular, como tú mencionas, Fernando, tiene muy pocas posibilidades de ganarla. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está aplicando el gobierno? Menoscabar la Asamblea Nacional, aprovecharse de la inseguridad por ejemplo, poner una pregunta enganche para empezar a construir un framing, sobre todo para enganchar y convencer a la gente para que vote a favor de la consulta. ¿Cuáles son las estrategias o las barajas que debe justamente jugar el gobierno nacional? Gracias, Juan Carlos. Disculpa que me levantara, que es que se me estaba acabando la batería de la computadora y he ido a conectar el enchufe. Bueno, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Se le acaba la gasolina, ¿no? al gobierno, que por cierto está por las nubes, lo cual también es un problema porque cada vez se está, pues eso, socavando el poder adquisitivo de los ecuatorianos, con una grandísima cantidad de contradicciones. Vemos que hay una regresión importante de derechos en el Ecuador, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de incremento de la desigualdad y de la pobreza, pero tenemos unos precios del petróleo comparables a cuando se le achacaba al presidente Correa de que, bueno, él podía hacer carreteras o podía hacer programas sociales porque nunca se había visto un precio del petróleo tan alto, ¿no? Entonces, claro, la gran contradicción es que estamos en una situación de regresión de derechos teniendo una caja fiscal en el Estado que no había en principio ni siquiera contado con los recursos que en este momento le están ingresando por tema petrolero, ¿no? Entonces, esto hay que también tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de análisis de por qué se ve una encrucijada tan deplorable el gobierno cuando en principio podría hacer una gran cantidad de programas sociales importantes para subir en popularidad y subir también en lo que es el cumplimiento de promesas, ¿no? Porque aquí al final lo que hay que ver es cuáles fueron las promesas de campaña y dónde estamos después de más de un año de gobierno o aproximadamente de un año de gobierno. Bien, entonces en este sentido creo que es importante ver que lo que tú señalabas de los framings es también algo a tener en cuenta, ¿no?
si al final el gobierno se va a aventurar a una consulta popular, cuáles son exactamente, cómo va a empaquetar, ¿no? Lo que al final a él le interesa, que es pasar la ley de reforma tributaria con otro tipo de medidas que podrían sonar pues, más populistas, ¿no? Recordemos también la consulta de febrero del año 2018, que al final había pues, una clara intencionalidad, que era impedir que Correa se presentara a las elecciones, y en segundo lugar abrir la caja de Pandora de una especie de proceso constituyente a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y después el resto de las preguntas pues eran perogrulladas que trataban de alguna manera de hacer que una población desinformada votara todo a favor de esa consulta, ¿no? Como ocurrió, aunque en realidad pues había un apoyo importante en aquel momento a ese tipo de reformas, ¿no? Y una gran confusión política por el viraje que había tomado en aquel momento Lenín Moreno, que era el candidato de la Revolución Ciudadana, pero que rápidamente se vuelve en contra de la Revolución Ciudadana, ¿no? Algo bastante insólito en la historia política. Pero bueno, entonces, una posibilidad es que se trate de empaquetar la reforma de la ley tributaria de manera en que al final la ciudadanía o la opinión pública pudiera aceptar que esta propuesta sea aceptada por mandato popular directo cuando la Asamblea Nacional no lo ha aceptado. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre la consulta popular del año 2018 y la consulta popular en este caso? Pues bueno, en el año 2018 tenías a todas las fuerzas políticas de manera totalmente homogénea apoyando la consulta, incluido lo que era la carcasa que se había apoderado Lenín Moreno de la Alianza País, con toda la infraestructura que tenía en aquel momento Alianza País, y tenías a las fuerzas de la Revolución Ciudadana completamente aisladas, defendiéndose de una consulta en la que no contaban ni con medios de comunicación, ni con financiamiento, ni con ningún tipo de recurso para poder hacer campaña por el no, ¿no? Y aún así, pues mira, no le salió mal del todo, porque aunque pasaron la consulta, pero vimos que ese correísmo duro tenía un núcleo de un 35% que después se volvió a revalidar con el tercio de los votos válidos en la consulta presidencial de primera vuelta del año 2021, ¿no? En este caso sería muy difícil para Lasso poder endilgar esta consulta, porque obviamente todas las fuerzas políticas van a estar en contra de la consulta, y pese a que pudiera haber un irrestricto apoyo por parte de los medios de comunicación con capacidad de difusión, como estamos viendo que hay un gran apoyo por parte de esos grandes medios de comunicación a la gestión del presidente, pero sería difícil obviar, ignorar esa gran oposición política que hay, ¿no? Es decir, el Partido Social Cristiano, la UNES, que además son bloques con cierta solidez, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, UNES tiene ahora muchos más diputados de los que tenía el correísmo cuando se produjo la escisión durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? En el que fueron tan solo 30-29 los diputados que se quedan con el correísmo, y de nuevo completamente aislados en la Asamblea. En este caso tienes a un correísmo que tiene pues, la mayor solidez política dentro de la Asamblea Nacional, pero después tienes otros muchos partidos políticos que estarían en contra de la consulta, ¿no? Como parte de Pachacuti, como parte de DLID, como el Partido Social Cristiano, con toda la infraestructura que cada uno de estos partidos tiene, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que se maquille, por mucho que se le ponga bellos envoltorios a la ley tributaria, sería, creo, bastante complicado que esto pasara a través de una consulta popular, como decía antes, ¿no? Y por lo tanto, creo que lo que le quedaría al gobierno, dadas las circunstancias, y como de alguna forma también ellos lo han manifestado, es gobernar por decreto, es decir, tratar de pasar cualquier tipo de reforma legislativa a través del imperio de la ley, de la capacidad que tiene la función ejecutiva para poder legislar, ¿no? Obviando a el organismo que normalmente se dedica a esto, que es la Asamblea General. De nuevo, ¿por qué? Pues porque el escenario de una muerte cruzada también el gobierno ha podido ver, probablemente ya a través de los sondeos de opinión que existe y que debe de estar haciendo continuamente, que la popularidad que tiene no es suficiente como para lanzarse esa aventura, porque la gestión que ha tenido, pese a que habría sido muy positiva al principio por la campaña de vacunación, pero todo ese capital político acumulado a lo largo de los primeros meses de su gobierno se han ido dilapidando pues, por la crisis carcelaria, porque no se ha puesto ningún tipo de solución al problema de la precariedad laboral, porque no ha habido un incremento del nivel de vida, ni tampoco por ejemplo,
la dotación de los hospitales, y todo eso pese a que el gobierno tiene más dinero de lo que tuvieron sus predecesores, ¿no? Y todo eso también a pesar de que se ha visto una situación pues de mejoría económica, porque estamos de alguna manera poco a poco sobreponiéndonos a la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo deja muy mermado al gobierno. Sí, perdona, Cristian. Sí, es evidente. Bueno, dos cosas. La primera, estamos hablando de la ley de inversiones. La ley tributaria sí pasó el año pasado. La ley de inversiones es la que generó todo este mar de tormentos entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno nacional se queja que la Asamblea le está obstruyendo el plan de desarrollo nacional cuando apenas una ley ha sido negada. De las 5 que ha enviado el gobierno a la Asamblea Nacional, de las 5 leyes, una ley ha sido negada. Una pasó por el Ministerio de la Ley, que fue la de ley tributaria justamente en noviembre, y las otras 3 leyes que todavía están en tratamiento en la Asamblea Nacional, es decir, no ha sido ni negada ni archivada las otras leyes, pero sin embargo, por una ley el gobierno dice que la Asamblea le está obstruyendo el desarrollo de su plan de gobierno, según ellos. Y a eso voy. Desde mi percepción, el gobierno nacional, Guillermo Lasso en este caso, al parecer llegó a la presidencia sin ningún plan. He ahí las contradicciones que se ven dentro del gobierno. Mientras Lasso dice que él no cuenta con la Asamblea, que es una pérdida de tiempo mandar las normativas a la Asamblea. Por otro lado, su flamante ministro de gobierno dice que se va a trabajar con la Asamblea para poder hacer las reformas necesarias para el país. También el nuevo ministro del Interior, que bueno, es nuevo en el sentido de este gobierno, pero ya ha pasado por el Ministerio del Interior bajo las órdenes de María Paula Romo, en el que igual habla sobre equilibrar los contrapesos para poder garantizar el aspecto de seguridad en cambio al país. Son interlocuciones que se nota que no hay un discurso unificado dentro del gobierno nacional. ¿Cuánto de ese discurso disperso dentro del gobierno nacional favorece o desfavorece al Guillermo Lasso? Ya razón, Cristian, disculpa que se me han trastabillado las dos leyes, ¿no? La de la inversión extranjera o la ley de inversiones, que trata de fomentar la inversión extranjera, el fomento de empleo, ¿no? Que es el problema que vemos en la actualidad, y la ley de reforma tributaria, que sí que efectivamente pudo pasar por el imperio de la ley, pero que tampoco es posible que se vuelva a rechazar, ¿no? Es decir, que todavía también la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de anular esta ley. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno un poco atrápalo-todo, ¿no? Es decir, era la tercera oportunidad, a la tercera vez que se presenta a las elecciones Guillermo Lasso, ¿no? A la tercera bala vencida, y tengamos en cuenta que Guillermo Lasso había puesto pues toda la carne en el asador. Era probablemente su última oportunidad, era la última chance si conseguía o no la presidencia. Normalmente los candidatos que no ganan, ¿no? Que ponen tanta energía en la victoria electoral, si no lo consiguen, pues van a una especie de lo que se llama en marketing político la travesía del desierto, y a veces es muy difícil que vuelvan de esa travesía del desierto, es muy difícil recomponerse como candidato. Entonces, claro, para evitar de nuevo no ganar las elecciones, y tengamos en cuenta que casi que no pasa ni siquiera la segunda vuelta, una semana más de elecciones y no sabríamos qué habría ocurrido si hubiera sido Yaku o si hubiera sido Hervas, esto pues obviamente le dejaba muy mermado, ¿no? De cara a la segunda vuelta, y al mismo tiempo vemos que tiene un programa electoral que, si nosotros nos ponemos a leer el programa electoral, pues nos podría, o sea, si el Creando Oportunidades 2021-2025 es un programa muy interesante, ¿no? Es un programa que aspira a consolidar, pues, por ejemplo, temas de educación, temas de salud, disminución de pobreza, de desigualdad, pero claro, ahora una vez que llegas al gobierno tienes que cumplir con las promesas, y ahí es donde se te empiezan a venir los problemas, ¿no? Si ya vimos cuán problemático fue, por ejemplo, aquella primera propuesta de el incremento del salario en el Ecuador, ¿no? Que se pensaba que era $500, pero después ya iba a ser $500 a lo largo de
4 años. Hubo quejas también por parte del sector empresarial, en el que el principio Lasso pues también se basa o se apoya para llevar a cabo pues todas sus medidas, ¿no? Entonces, claro, si en principio eres un candidato de la ultraderecha neoliberal y empiezas a tener un programa que se parece más a un programa social, pues hay una contradicción que puede ser bastante difícil de resolver. Y es creo, esa contradicción la que está en este momento también encarando Guillermo Lasso. Es decir, es un gobierno que tiene una agenda neoliberal, pero al mismo tiempo, debido a que no logra una sólida mayoría para poder llegar al gobierno, es por lo que se encuentra con pues eso, fuerzas políticas que resisten los intentos de Guillermo Lasso por aplicar estas medidas de carácter neoliberal, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que si nos ponemos a analizar pues, cuál es el perfil político de los distintos partidos de oposición actualmente representados en la Asamblea Nacional, pues nos encontramos populistas de derecha, pero que tienen también muchos tintes sociales para algunas políticas, como son los partidos socialcristianos, o partidos de centro-izquierda, liberales también en su orientación, como son Izquierda Democrática, o partidos muy a la izquierda, como podrían ser UNES o como podría ser también Pachacutic, ¿no? Entonces, claro, frente a una agenda puramente neoliberal, que es lo que trascendería detrás del programa político de Guillermo Lasso, pues va a haber siempre una gran contradicción y una gran oposición a este tipo de medidas, ¿no? Y en el fondo lo que nos encontramos también con iniciativas como, por ejemplo, la ley de inversiones es precisamente esa oposición a medidas de carácter neoliberal. Entonces yo creo que sí, que esa gran contradicción de lo que es Lasso gobernando frente a Lasso en campaña, pues es lo que le está también teniendo un coste muy elevado, porque no puede cumplir, ni tiene también probablemente la intención de cumplir, y porque además le han salido, como diríamos, enanos por todas partes, porque tiene otra serie de problemas coyunturales que también le están teniendo un gran coste político, como por ejemplo es el tema de la violencia o la delincuencia, o casos que rozan el surrealismo, como es, por ejemplo, el atentado contra el radar del Monte Montecristi, ¿no? Entonces, este tipo de historias, pues también al mismo tiempo impiden que el gobierno pues, pueda dedicarse a la agenda que en un principio habría querido implementar. Y eso pues le está socavando la credibilidad y al mismo tiempo le está enlenteciendo en cualquier tipo de plan que haya tenido originalmente. Ok. Amigos, espérame un segundito. Amigos internautas y cibernautas, estamos dialogando con Fernando Casado, él es catedrático universitario, analista de temas políticos y también sociales. Esta ocasión estamos hablando justamente sobre la coyuntura política en nuestro país. Y bueno, vamos contigo, Juan Carlos. Perfecto. Fernando, como en resumen lo que tú mencionabas, Guillermo Lasso se preparó para ser candidato, pero no se preparó para ser gobernante. En fin, y por eso es que el país a sus 10 meses no tiene un rumbo a dónde ir, ¿no? Tenemos el desempleo que va cada vez en incremento, la seguridad de igual manera, las cárceles totalmente descontroladas. Para atenuar esta situación por la pérdida de credibilidad ante la gente y también por su enfrentamiento con los diferentes partidos políticos, prácticamente el gobierno en medio de toda esta situación se está quedando absolutamente solo. Pensó en la muerte cruzada, no le daban los números, desechó esa idea, ahora retoma o quiere o pretende darse un poco de oxígeno con la consulta popular, pero como tú mencionas, esto sería una suerte de una muerte cruzada, pero más lenta. Entonces, ¿hacia dónde va este gobierno nacional? Teniendo en cuenta que todavía no enfrenta, podríamos decir, una protesta social similar a la que enfrentó Lenín Moreno, ¿no? Entonces, con todas estas elementos que te menciono, Fernando, donde el gobierno nacional cada vez está más debilitado, el gobierno podría enfrentar unas protestas sociales tal como lo enfrentó Lenín Moreno, pero obviamente mucho más debilitado. ¿Y esto a qué nos conllevaría, Fernando? Bueno, desde el punto de vista político, sí más debilitado, ¿no? En el sentido de
no hay el irrestricto apoyo político que existía durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Con ese gran entusiasmo anticorreísta que primó durante todo el gobierno, más ese momento terrible de las protestas de 2019 que después fueron traicionadas gracias a que apareció la pandemia, ¿no? Guillermo Lasso cuenta con el irrestricto apoyo del poder económico en el país, de los medios de comunicación de peso, ¿no? Las grandes empresas privadas de la comunicación del país. Y bueno, yo lo que creo que le queda es la supervivencia, ¿no? Es difícil ver, tal y como ha sido el comportamiento hasta ahora, que pueda ocurrir algo distinto. ¿A qué me refiero con la supervivencia? La incapacidad como para poder gobernar a través de la Asamblea General, que creo que va a tener, la nacional, que va a tener, creo, cada vez una mayor oposición, y parece ser que poco a poco va a ir madurando una cierta coordinación de sus acciones en contra del gobierno. Eso va a dar lugar a que haya una serie de mayorías móviles que tengan como objeto la contraposición al gobierno, pero no porque estén en contra de Lasso. No. O sea, no es que Pachacutic esté en contra de Lasso porque se caen mal. No, es porque hay una agenda neoliberal que Pachacutic no quiere aceptar, ¿no? O ocurre lo mismo con otras fuerzas políticas. Es un tema de programa político, no es un tema de afinidades personales, ¿no? Bien, más allá que después, obviamente, pues hay una serie de acusaciones por parte del gobierno, que últimamente creo que ha tenido una más fuera de lo que es el tono de Lasso, ha tenido una serie de acusaciones personales fuera de tono, que creo que también era un globo sonda para testear cómo podría ser los escenarios ante una muerte cruzada, es decir, eliminar a Xavier Herbas con esas acusaciones, pues eso obviamente intentar eliminar a un opositor político de cara a una posible muerte cruzada. En caso de que hubiera unas próximas elecciones, pues obviamente lo que se trataría de hacer es que Xavier Herbas, que claramente podría ser el ganador de esas elecciones, o por lo menos podría ser un candidato que llegaría a segunda vuelta de forma más holgada que Guillermo Lasso, por el capital político acumulado por él, pues es una forma también de tratar de eliminarle a priori, ¿no? Con este tipo de acusaciones. Y después otro tipo ha echado un poco, como diríamos, ¿no? Él ha echado excrementos al ventilador, ¿no? Y después pues esto le ha llegado a los asambleístas, a todo el mundo. Es un poco como diciendo, aquí el único que sirve para gobernar soy yo. Es curioso, ¿no? Porque es un comportamiento extremadamente autocrático. Pero normalmente esos comportamientos autocráticos pues suelen venir a veces, ¿no? Pues desde luego desde el populismo de derecha, cuando existe una gran hegemonía política por parte de quien emite ese tipo de juicios de valor. Pero en este caso es bastante sorprendente porque la debilidad de Guillermo Lasso es cada vez mayor. Entonces, bueno, yo creo que si la deriva es la actual, es decir, tratar de aplicar medidas de carácter neoliberal a través de decretos, pues va a ser la supervivencia, es decir, tratar de llegar con más pena que gloria al final de su mandato. Pero efectivamente hay una serie de obstáculos que tendría también el gobierno que lograr superar de aquí a que se cumpla la fecha del año 2025, que aún está muy lejos, ¿no? Una es las elecciones seccionales de principios del año que viene, pues se van a ver claramente también como una especie de consulta o examen a la gestión del gobierno. Entonces ya veremos cómo salen las fuerzas aliadas del gobierno bien o mal paradas en esa consulta, y después que la situación social es tan tensa, es tan delicada, hay claramente se está incrementando la pobreza en estos últimos años, la desigualdad, cada vez hay un menor poder adquisitivo en el país, al mismo tiempo que se están incrementando los ingresos en el Estado por ingresos petroleros, ¿no? Que esto es una combinación perfecta para que haya otra protesta social, ¿no? Que esperemos que no ocurra, o sea, es decir, esperemos que el hartazgo de la población no llegue hasta el punto en el que haya que tomarse otra vez las calles, ¿no? Lo cual sería terrible porque ya vimos que en octubre del año 2019 el costo fue altísimo, ¿no? Desde el punto de vista de vidas, desde el punto de vista de personas que fueron privadas de su libertad, que recibieron algún tipo de daño, de perjuicio.
que han sido además por el informe independiente de la Defensoría del Pueblo calificados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lo cual es extremadamente grave, que son temas que todavía están bajo supervisión de organismos internacionales. Entonces, bueno, esperemos que esto no ocurra, pero un escenario de esta categoría pues, podría tener también resultados totalmente imprevisibles para la supervivencia política del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tal y como se ha planteado hasta el momento el gobierno, su gobierno, Guillermo Lasso, parecería que va encaminado a la supervivencia. No va a hacer nada que pudiera poner en riesgo lo que ha conseguido actualmente, que es la presidencia, porque se ve muy débil, es decir, no va a lanzarse una muerte cruzada, no creo tampoco que se vaya a lanzar una consulta que le pudiera todavía socavar más el poco capital político que en este momento tiene y la popularidad, y por lo tanto de tratar de decretar con leyes, con decretos leyes para ir avanzando en su gobierno hasta terminarlo en el 2025, pareciera que es la hoja de ruta adoptada. Fernando, hay una cuestión que no sé cómo explicarla, pero las élites económicas de nuestro país, representadas justamente por Guillermo Lasso, no han entendido o no entienden la posibilidad de hacer un buen gobierno para que justamente tenga una mayor acogida. Creo que era Facundo Clavel que dice cómo me gustaría decirles a los que no son tan buenos, que sean buenos, aunque sea por negocio, para que vean que les va bien. ¿No pasa eso con las élites ecuatorianas y representadas por Guillermo Lasso? Porque tú decías hace un momento que este gobierno está teniendo ingresos extraordinarios por el tema del petróleo y también por la ley tributaria, porque está cogiendo más dinero por la ley tributaria que antes. Entonces tiene una buena capacidad de recaudación de dinero a través de tributos y del petróleo. ¿Por qué no hacer un buen gobierno y así captar justamente el favor popular, ¿no? Porque de otra manera lo que están ellos mismos es fecundando un líder, el mismo líder o un parecido a Rafael Correa a lo largo del tiempo. A lo que están combatiendo, están fecundando. Sí, sin duda es difícil imaginar por qué no tratar de cumplir con su programa de gobierno creando oportunidades de una forma pues, más expresa, ¿no? Cómo no tratar de hacer una mayor inversión social que además es tan necesaria en este momento para tratar de salir del atolladero económico en el que nos encontramos, ¿no? Y que tan necesario es. Y sobre todo cuando en principio habría los recursos, o pareciera que podría haber los recursos para lanzarse este tipo de medidas. Habrá que ver cuáles son los compromisos que también tiene adoptados, ¿no? Asumidos en este momento el gobierno, cuáles son los organismos crediticios en el exterior y cuáles son las imposiciones neoliberales para salir de la crisis que nos ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver también cuáles son los compromisos con el sector empresarial para no mejorar tampoco la situación de precarización laboral de los trabajadores, lo cual hace más competitiva a las empresas. Tengamos en cuenta que cuanto más pagues a un trabajador, menos competitiva es la empresa. Cuanto más seguridad social tenga y cuanto más gastos tenga que hacer el empresario, pues mayores quejas van a haber de los mismos. Tener una masa obrera precarizada viene muy bien a las grandes industrias, a los grandes empresarios en el país. Ojo, ¿no? Lo cual es bastante insolidario, pero es así de cruda la realidad. Entonces, y también después dotar los hospitales conlleva un gasto de carácter público. Tengamos en cuenta también que eso perjudica a otros de los importantes lobbies del gobierno, como son las aseguradoras privadas o las clínicas privadas. O tener una buena universidad pública, eso también perjudica a la UTLA o a los grandes aliados del propio gobierno en materia de educación, ¿no? En materia de educación superior. Entonces, habrá que tener todos esos componentes también en cuenta para ver por dónde van los derroteros del actual gobierno, ¿no? Juan Carlos, vamos contigo. Fernando, justamente un poco para ahondar, no sé si decirlo un razonamiento más de tipo de corte de Maquiavelo, ¿no? Pero nos tiene
donde nos quieren. Es decir, tal vez nosotros estamos preocupados que el gobierno quiere más oxígeno, que el gobierno se siente derrotado, pero en realidad ellos maquiavélicamente nos tienen donde ellos siempre nos han querido, es decir, con empleados explotados, con trabajadores explotados, con inseguridad, con falta de medicamentos en los hospitales, para tener un pretexto para privatizar al Ecuador, para entregar el Ecuador, el país, las instituciones, la infraestructura a los capitales internacionales. Es justamente eso lo que pretenden y estaba escondido bajo este discurso, es decir, ahogarnos, apretarnos para poder vendernos la solución, más o menos como lo hicieron los Chicago Boys en el tiempo de Pinochet. Más o menos por ahí iría si nos ponemos a pensar un poco más maquiavélicamente. Bueno, eso que dices es completamente cierto, porque ya hemos visto, por ejemplo, medidas de privatización que son terribles, como por ejemplo la del Banco del Pacífico, ¿no? Que es una privatización que está en proceso, que es una forma también, pues, de acabar con un competidor desde el Estado que podría dar una serie de facilidades en materia hipotecaria, en materia crediticia, etcétera, y que por lo tanto quitarte a este competidor o incluirlo dentro de la banca privada, ¿no? Al oligopolio de la banca privada, donde estaría el Guayaquil, el Pichincha, y esos pocos bancos que de alguna forma controlan este sector que tan pingües beneficios ha obtenido. Tengamos en cuenta que mientras que el sector industrial perdió un 70% durante la pandemia, el sector bancario incrementaba sus utilidades durante ese mismo periodo. Entonces, pues sí, sin duda yo creo que también es una forma de liberalizar, profundizar la liberalización económica del país, ¿no? No hay ninguna duda de que esa es un poco también parte de la hoja de ruta que siempre ha tenido Guillermo Lasso, porque tengamos en cuenta del sector del que viene, ¿no? de la empresa privada, pero dentro de la empresa privada veamos el sector del que viene, del bancario, y dentro del bancario veamos el lugar del que procede, Ecuador, con las traumáticas experiencias que hemos tenido nosotros en el sector bancario ecuatoriano a lo largo de nuestra historia reciente. Amigos internautas, estamos dialogando con Fernando Casado. Este programa se transmite desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, justamente haciendo alusión al lema de Ecuatorial FM, la radio del paralelo cero. También se transmite a través de Facebook Live y del canal de Ecuatorial FM por YouTube. Así que aquellos amigos y amigas que no pudieron estar desde el inicio de este diálogo, lo pueden revisar justamente en el canal de YouTube o ingresando a Facebook de Ecuatorial FM. Para ir terminando, Fernando, y agradeciéndole por su presencia y participación acá. Igual como planteaba Juan Carlos, pensando maquiavelamente, toda esta bronca legislativa, llamémosla así, iniciada a raíz de la ley de inversiones y por ese aferramiento de Yori a la presidencia, no es una cortina de humo justamente para por debajo seguir con el acaparamiento de las demás funciones del Estado, de los demás organismos del Estado, porque claro, en febrero estalló lo del Consejo de Participación Ciudadana. Y como vino este tema de Yori, de la ley de inversiones, nos hemos olvidado del Consejo de Participación Ciudadana, donde evidentemente hubo literal un asalto a esa institución. Cuando vi cuando estuvieron los policías fuera del edificio del Consejo de Participación Ciudadana, así, me acordé así insofactamente de la misma imagen que fue en el 85, si mal no me acuerdo, si mal no estoy mal, cuando León Febres Cordero rodeó la Corte Suprema de Justicia acá en la Pazmiño y 6 de diciembre, cuando ahí funcionaba la Corte Suprema de Justicia, porque no estaba de acuerdo con los jueces que habían sido nombrados. Entonces, se repitió esa escena, me vino a la memoria, pero obviamente ahora ya nadie se acuerda. ¿No será una cortina de humo esto de la Asamblea Nacional para que el Consejo de Participación Ciudadana optada por Ulloa, que se ha declarado afín a Guillermo Lasso, siga con ese proceso de seguir designando autoridades sufesticiamente alineados al gobierno nacional?
Bueno, ese es otro tema importante, ¿no? Que habría que tocar y que forma parte de esa agenda también del gobierno frente a su soledad. Hay una gran debilidad institucional, es una debilidad institucional que se ha agudizado tremendamente, creo, desde el referéndum del año 2018, ¿no? Con el desmantelamiento de ciertos cargos que no han logrado recomponerse. Si en el año 2019 se hizo la primera elección popular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues es bastante impresionante cómo han ido volando los cargos de este Consejo, y que además, cuando hay una oposición al poder, porque tienen la responsabilidad de la elección de las autoridades de control, es en ese momento cuando vuelan, ¿no? estos cargos, ¿no? Entonces ya ha habido como 2 reciclajes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora pues está discutiendo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, obviamente el gobierno tiene una importantísima, un gran interés, ¿no? En que ese órgano pues sea cercano a sus intereses para poder tratar de posicionar esas autoridades de control, lo cual pues es muy triste, porque si lo que estábamos buscando en todo momento era tratar de blindar esas autoridades de control frente a los intereses espurios de otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pues parece ser que no ocurre, ¿no? Pero esta es parte de esa situación, ¿no? de ese gobierno en soledad que trata de hacer la función ejecutiva. Pero de nuevo, fíjense que al final no es porque el gobierno se vea obligado a gobernar en soledad porque el resto de los poderes no están haciendo su trabajo, no, es porque la función ejecutiva se está confrontando con el resto de los poderes, ¿no? Entonces hay unos tintes autoritarios bastante sospechosos detrás de esa gestión, que obviamente no lo identificamos porque los medios de comunicación tampoco nos están haciendo, como diría Juan Carlos, esos encuadres, esos framings, pero claramente lo que hay es un intento de gobernar en soledad, ¿no? Ignorar a la asamblea porque no tengo suficientes asambleístas y atacar con todo lo que tengo al Consejo de Participación para poder controlarlo, para después poder influenciar en el proceso de selección de importantes autoridades, ¿no? Vemos también cómo ha habido pues, una situación muy escabrosa en el país. Fíjense lo que ha ocurrido con la Contraloría, ¿no? El maravilloso, la única función que no fue reciclada, claro, evaluada por el transitorio, acaba en la cárcel. El defensor del pueblo, que se lanza quizás el informe más interesante y que ha tenido una función muy independiente y de confrontación al poder, acaba en la cárcel. El Consejo de Participación reciclado en varias ocasiones. O sea, estamos en una situación de debilidad muy grave, y esto está siendo también aprovechado por el Poder Ejecutivo para tener cada vez una función, una posición más hegemónica sobre el resto de los poderes. Con lo cual, si nosotros habíamos hecho un gran avance en relación a la concepción tripartita del poder de Montesquieu, porque no solamente tenemos la función ejecutiva, legislativa y judicial, sino que tenemos 5 funciones hoy en día, pero al final vemos que cada vez se acapara más poder en el Ejecutivo, que es quien de alguna manera está gobernando en soledad, pues esto es un problema, ¿no? Esto es un problema importante también. Vamos contigo, Juan Carlos, para ir terminando ya. Perfecto, Fernando. Igualmente para mí ha sido un gusto en este primer programa conversar contigo para que nos amplíes un poco la visión y el panorama hacia dónde con todas estas problemáticas el Ecuador se está dirigiendo. Para terminar y ir un poco enlazando con lo que acabas de decir, ¿qué pasa si desde este lunes, en aproximadamente 3 semanas, se lleva a cabo la conformación de esta evaluación a los miembros del CAL o a la presidenta Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional, y finalmente termina siendo destituida y se posicionan elementos o asambleístas de la nueva mayoría? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Vale, esa es una buena pregunta también, porque fíjate, Juan Carlos, que actualmente también el Ejecutivo puede actuar con cierta libertad en cuanto a su función legislativa, que no es propia del Ejecutivo, porque existe una descoordinación a lo interno del Legislativo.
lo que impide que el legislativo pueda actuar de manera ordenada. Que si no ha habido ya ese reciclaje de las autoridades, porque también ha habido una gran descomposición interna que habría que investigar qué ha ocurrido en las tomas de ciertas decisiones, ¿no? Y cómo quizás algunos asambleístas hicieron transfugismo político o incluso vendieron su voto, ¿no? Lo cual, si se demostrara que es cierto, pues sería muy grave. Entonces, yo creo que va a ser positivo, ¿no? Es decir, que tengamos una función legislativa con una nueva mayoría en la que distintas fuerzas políticas con una visión más o menos amplia dentro del centro izquierda a la izquierda, con una visión social de impedir la aplicación de programas neoliberales, eso va a ser siempre positivo, ¿no? Es decir, que tengamos un poder legislativo bien coordinado, creo que va a ser muy positivo. Entonces, esperemos que ocurra, ¿no? Esperemos que ocurra, porque al final lo que debemos de pensar es qué es lo que va a beneficiar a la mayoría de la población. ¿Qué es lo que las grandes mayorías necesitan en este momento para que su situación no empeore y para que incluso mejore? ¿Es posible que un nuevo legislativo con esa nueva mayoría pueda coordinar acciones con el Ejecutivo para que se hagan iniciativas legislativas que redunden en beneficio de la gran mayoría? Pues eso sería lo ideal. Lo ideal sería que después Ejecutivo y Legislativo se pusieran a negociar medidas de corte social y que al final unos y otros tuvieran que negociar y por lo tanto ceder, y que esto se transformara en políticas públicas, pues eso, de que al final pues aparezcan las medicinas en los hospitales y que no necesariamente se terciarice este tipo de servicios, que al final pues las personas puedan ser atendidas, que las universidades cuenten con el presupuesto suficiente, que se hagan planes sociales para que la pobreza disminuya, que finalmente pues se formalice y se incremente la masa laboral en el país con unos salarios de dignidad y de protección social suficiente. No, pues si esto se puede conseguir, pues bienvenido, por supuesto, el cambio en el poder legislativo, y bienvenida cualquier iniciativa de cooperación entre la función ejecutiva y legislativa. Bueno, Fernando, le agradecemos por su presencia aquí, por la apertura en esta entrevista en el programa Argumentos. Y bueno, en una próxima ocasión también esperamos tenerle para seguir dialogando justamente, no necesariamente sobre temas políticos, sino también sociales, los indicadores sociales de pobreza, de desempleo, de inseguridad, que también son los que golpean la puerta de los ecuatorianos, ecuatorianas y de los extranjeros residentes en nuestro país, y que por justamente estos temas políticos como que quedan relegados. Así es que para una próxima ocasión, Fernando, le hacemos la cordial invitación para justamente tratar estos otros temas, que son los que vivimos los ecuatorianos y ecuatorianas todos los días en los buses, en las calles, en las tiendas. Bueno, Cristian y Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, por este amable diálogo, y cuando quieran estoy a la orden para que conversemos de todo aquello que ustedes consideren importante conversar. Perfecto, Fernando, Cristian, muchas gracias de mi parte. Que tengan un excelente resto del día. Ok, amigos internautas y cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo, pues conmigo hasta el próximo programa con más de Argumentos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.